Hola, ¿qué tal? Bueno, ya estamos aquí. Otro directazo. Esta vez vamos a hablar con Andrea Abad, que es responsable del Departamento de Donaciones de la Clínica Grávida en Barcelona, Maresma y Menorca. Va a ser un directo muy bueno. Vamos a resolver muchas dudas, preguntas. Además, cuando puse en el anuncio en los stories de que íbamos a hacer este directo, muchas me escribisteis por privado diciendo, jolines, qué guay, porque tengo un mogollón de dudas, así que me va a ir muy bien. Así que nada, vamos al ataque. Voy a invitar ya a Andrea, que está conectada por aquí, y empezamos ya mismo. Andrea, Amy, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien, estás? muy bien. Aquí deseando empezar este directo. Bueno, qué guay, así con ganas, a mí me gusta. Oye, súper bien hacer este Ujú. directo, que muchas veces nos hacemos mogollón de preguntas y cuando estamos en la consulta no nos atrevemos a preguntar Total. o ni nos acordamos. Y Mm. cuando nos vamos a casa decimos, espérate un momento, a ver, donación, ovodonación, ¿quién es la donante? ¿Qué pruebas se le hacen? ¿Qué es esto? O sea, ¿seguro que esto va a funcionar? O sea, todo esto nos preguntamos un montón de cosas, ¿no? Muchas veces con el doctor, pues hablamos, o la doctora, hablamos de tantos por ciento de éxito, respuesta y todo esto, pero después hay otras cosas que no terminamos de saber en ese momento, ¿no? Totalmente, sí. Sí. Es decir, yo siempre digo que además las preguntas salen cuando llegas al sofá de casa, ¿no? Cuando bajas un poco toda la información ¿no? que te has llevado en consulta, entonces empiezan a aparecer un montón de dudas que nosotros tenemos una visita precisamente en donación para poder resolverlas, pero es una constante durante cualquier proceso de donación que vayan surgiendo muchísimas preguntas. Sí, sí. A mí, ¿sabes cuándo me pasaba? Cuando me iba a la cama. Pues eso, lo mismo. Cuando me iba a la cama, que era cuando ya no tenía nada que hacer, ya estaba, y el cerebro teóricamente tenía que estar en punto muerto, no se ponía jamás en punto muerto y era como empezaba a funcionar y a veces me apuntaba las cosas en un papel para preguntar y todo porque era un desastre. Sí, sí, Así sí. que yo. Surgen y después cuando llegas a consulta siempre hay un nerviosismo que es normal, que te bloquea, dejas las preguntas sin resolver y volvemos a empezar ese círculo vicioso, con lo cual es importante tener una figura a quien puedas recurrir en el momento en el que te salen esas dudas para ir resolviendo además conforme aparecen y ir generando la tranquilidad que estos tratamientos requieren. Exacto. Y esa es una de las funciones del Departamento de Donaciones de la Clínica Grávida en Todo, Barcelona, ¿verdad? al final Barcelona, Menorca y Masnou también estáis. cualquier centro al final tiene como referencia el mismo equipo de donación. Al final centralizamos un poco todo aquel tratamiento que vaya a requerir un gameto donado, ya sea un donante de óvulos, un donante de semen o un embrión donado. Quizás la opción que primero todos nos viene a mente es ese enlace entre donante y receptora, dos personas que están implicadas en un tratamiento pero que no van a estar conectadas directamente entre ellas, con lo cual tiene que existir esa figura que ayude a ambas, respalde a ambas y las coordine. Pero evidentemente cualquier paciente que necesite un donante de semen, pues somos también el enlace con ese banco de semen y somos la figura también que en el caso de una embriodonación, pues no haríamos la recogida de datos pertinente y la asignación a la paciente o a la pareja del embrión o embriones que vayan a ser donados y transferidos. Con lo cual, un poquito todos esos tratamientos al final en un momento u otro acaban pasando por el proceso, ¿no? de que les atendamos desde el departamento de donación y es también una forma de centralizar en la figura de las coordinadoras de donación. En mi caso, yo soy embrióloga y tengo mi compañera Julia Modol, que es psicóloga. Bueno, pues centralizar todas esas dudas que van surgiendo durante el proceso y tener una figura también de acompañamiento, aparte ¿no? del equipo médico, de enfermería, más específico con respecto a donación. Muy bien. Eso está muy bien, porque tenéis en el departamento la parte técnica, tú como embrióloga, y la parte emocional o psicológica de la psicóloga, ¿no? Totalmente. Esto porque hay preguntas que son diferentes, ¿no? Entonces, la persona que va a contestar seguramente pues dependerá de la pregunta, ¿no? Sí, exacto. Al final también es cualquier situación y tratamiento hacer un doble abordaje, es decir, no solo la parte más técnica, que evidentemente genera muchas dudas y que pues, en donación tiene sus peculiaridades, sino también pues todo lo que es esa esfera más emocional, que es importantísima en cualquier tratamiento de reproducción asistida, pero especialmente cuando hay un gameto donado. Sí.
Sí, totalmente de acuerdo. Hablabas de banco de esperma. Recordamos que en Grávida el esperma viene de banco, ¿no? De banco de esperma, pero las donantes sí que son vuestras, entre comillas vuestras, no tenéis a Sí, donantes encerradas en ninguna sala, exacto. pero y los embriones también son de la clínica, ¿no? Digamos. Exacto, es decir, cualquier proceso de donación, la donante es alguien que ha pasado por todo el proceso en Grávida, con lo cual, bueno, las conocemos y todo lo que ha sido, pues su estimulación, su quirófano, su vitrificación de ovocitos, si fuese el caso, o punción en fresco, todo se realiza aquí. Lo mismo con los embriones, proceden de tratamientos que han hecho pacientes nuestros y sí que en el caso del banco de semen, pues trabajamos con varios bancos de semen para un poco pues, poder cubrir cualquier necesidad, sobre todo fenotípica, que puedan tener nuestras pacientes, porque también tenemos mucha paciente internacional y eso hace pues, que se abra mucho el abanico de fenotipos a poder dar respuesta y eso sí que pues trabajamos con varios. Vale, perfecto. Una pregunta, ¿qué características tienen que reunir las donantes mujeres para ser donantes, para poder serlo, ¿no? Digamos. Lo primero es lo que marca la ley, es decir, tiene que tener entre 18 y 35 años, tiene que tener un buen estado de salud física y psicológica y tiene que entender y hacerlo de forma altruista, es decir, no tiene que estar ni coaccionada ni nada por el estilo. Una vez cumple esos requisitos básicos, pues ya pasamos a cosas más concretas, ¿no? De, pues evidentemente ahí tiene que ser pasar una serie de pruebas médicas y psicológicas que todas tengan un resultado apto para ya formalizarse como donante, pero lo que marca la ley son esos 3 puntos como básicos. Vale, vale, perfecto. Tú ahora estabas diciendo el tema de las pruebas médicas, físicas y psicológicas, ¿no? ¿Nos las puedes decir? ¿Qué pruebas se le hacen a una donante? Nosotros, la forma en la que tenemos de trabajar es, primero de todo, es informar a la donante, es decir, explicarle lo que es todo el proceso en profundidad, porque lo primero para que ella pueda avanzar es que esté bien informada, con lo cual lo primero que va a tener es ese contacto con el departamento de donación para explicar en profundidad todo el proceso. En caso de que ella acepte, pasaríamos a la segunda fase, que es la valoración psicológica. Nosotros le damos mucha importancia a esa parte, con lo cual arrancamos el proceso por ahí. Se entrevistará con alguna de las psicólogas que tenemos en Grávida, que ya es personal cualificado y preparado para hacer ese tipo de evaluación de cara a una donación de óvulos, tiene que pasar pues una entrevista con ella, evidentemente hay un cribado de antecedentes personales y familiares psicológicos y psiquiátricos y también se le hace un test de personalidad. Con todo esto y toda la información pues, que esa psicóloga va recogiendo a lo largo de esa visita, elabora su valoración. En caso de ser apta, pasamos a la parte médica, que es un poco la que es más pues o blanco o negro, es decir, las pruebas o salen bien o no salen bien, que al final, pues evidentemente va a ser una revisión ginecológica, va a ser un cribado de infecciones de transmisión sexual, van a ser algunas pruebas genéticas, básicamente pues cribado de algunas enfermedades y cariotipo, y una valoración de su reserva ovárica, porque no solo tiene que ser buena, que es lo que se espera a su edad, ¿no? Por esta franja de 18-35, sino que tiene que ser suficientemente buena como para que ella pueda hacer una donación con tranquilidad, sin tener que sobrecargar a ese cuerpo y a su ovario hormonalmente y que a la vez haya un buen resultado. Entonces, evidentemente también desde el punto de vista médico, cualquier antecedente personal y familiar que pueda ser de relevancia, tanto para efectos que pueda tener la donación en ella, como para una posible transmisión a la descendencia que nazca de esas donaciones que ella haga. Pues con Vale. todo esto se digamos, el dossier de aptitud de una donante y ahí es donde arrancaría su proceso. Vale, perfecto. O sea, por ejemplo, si vosotros veis ya que con una ecografía tiene pocos folículos antrales o ¿no? los que se ven, digamos, que están allí, que dices, mira, pues hay 3, en vez de decir, pues hay 7, 8, tal, dices, ya no vamos bien, Exacto. ¿no? La respuesta no sería tan buena, porque hay Exacto, pocos folículos. un buen punto de partida, ¿no? Porque al final, cuando el planteamiento de una fecundación in vitro es muy distinto a cómo nosotros planteamos la donación. Una fecundación in vitro, tú normalmente sueles tener una reserva probablemente más justita y vas a máximos, es decir, queremos sacar el máximo rendimiento posible. En una donante intentamos que la reserva sea suficientemente sobrada, entre comillas, como para que con una estimulación estándar podamos tener un buen resultado. Eso también repercute en que ella tenga menos efectos secundarios, se encuentre mejor a lo largo del proceso y minimizar un riesgo de hiperestimulación que en un ovario que no tiene ningún problema de fertilidad es mucho más probable que suceda. Y a la vez consiguiendo que de los ovocitos que tiene esa donante, ¿no? disponibles en su reserva, sacar la fracción que sea de mejor calidad
para que los pueda utilizar una receptora en un tratamiento, con lo cual que la donante tenga una buena reserva cuando empieza el proceso favorece a ambas partes, a ella y a la receptora. Claro, porque es eso, o sea, las donantes no están aquí para que les saquemos los óvulos, ¿no? Como algunas personas Acertadamente. sí, bueno, de una manera poco humana, diría yo, hablan sobre estos temas de reproducción asistida, ¿no? O sea, hay que mirar pues que sea algo positivo para todos, o sea, que esté bien, que le siente bien, que no lo esté pasando mal, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho un par de directos con donantes y algunas me han escrito por privado y alguna me dijo, yo no tuve ningún tipo de problema, no me afectó la medicación, súper bien. Y en cambio, otra chica me dijo que en la segunda donación sí que le sentó mal, digamos, ¿no? Entonces estuvo como un poco mal después de la punción, ¿no? Y que la clínica, bueno, pues estuvo pendiente de ver cómo estaba, ¿sabes? O sea, esto para mí habla muy bien de la clínica, ¿no? Sí, al final la donante hay que estar durante todo el proceso, tanto desde el punto de vista médico como psicológico. Es decir, la función de un equipo de psicología también es dar apoyo a esa donante. Y nosotros, evidentemente, seguimos a la donante hasta después de la regla que tiene después de la donación. Ahí es donde damos el alta a una donante. La donante no se lleva el alta en el momento que ha dejado, ¿no?, sus ovocitos en el laboratorio. Al final es una persona que ha hecho un gesto por un tercero y hay que darle el acompañamiento médico y psicológico que requiera el proceso hasta el final. Es decir, el objetivo final no es únicamente la punción, sino hay que seguir hasta el final ese proceso. Exacto, las dos son pacientes, ¿no? O sea, la que será mamá y la donante, digamos, ¿no? Las Totalmente. dos son pacientes de la clínica y hay que cuidar a las dos, obviamente, ¿no? En igualdad de condiciones. Son dos mitades de un mismo todo, es decir, una no tendría sentido sin otra. Exacto, exacto. Entonces, antes hablabas de las motivaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿vosotros qué motivaciones tenéis? Sabemos que hay una compensación económica, que la verdad es que es muy mínima por lo que representa, ¿no? Pero bueno, es una compensación económica. Obviamente la parte económica viene bien, ¿no? Digamos que a nadie le amarga un dulce, Exacto. pero la motivación, cuando llegan a la clínica, ¿qué es lo que os dicen? La mayoría de los casos, en mayor o menor medida, va a haber detrás una intención de ayudar a otra mujer. Y además esta motivación sale mucho a relucir en esta primera visita psicológica. Y al final estas chicas pues les suelen rodear unas circunstancias que hacen que se quieran acercar a esta donación de óvulos con la intención de ayudar. Después, evidentemente, en cada situación una compensación económica que está ahí, lo sabemos todos, Claro. te ayuda menos. Pero la realidad es que la mayoría de las donantes no es el punto de partida para iniciar este proceso de ayudar a alguien. Al final hay chicas, pues desde que tienen ya casos cercanos, pues que han tenido que recurrir a ovodonación o otra técnica de reproducción asistida y por tanto pues tienen, ¿no?, sensibilización con el proceso. Incluso hemos llegado a tener donantes que ellas habían nacido de un proceso de donación de semen o donación de óvulos, con lo cual, pues bueno, es un poco cerrar ese círculo. Chicas que tienen pareja femenina, con lo cual saben que necesitarán un donante de semen el día de mañana y se vinculan también emocionalmente de una forma distinta. Incluso hemos tenido varios casos de chicas que dicen, yo es que no quiero ser madre, con lo cual sé que esta reserva ovárica yo la estoy perdiendo, ¿no?, conforme avanza mi edad, y yo no la voy a utilizar, pues por lo menos, ¿no?, que alguien que pueda ayudar. Entonces, además son ya chicas, sobre todo las que son, ¿no?, de la franja más joven, pues de los 18 a los 25, que ya han nacido y que han crecido con una naturalización de modelos de familia distintos que quizás nosotros hemos vivido con sus edades, que hace que se acerquen a la donación, pues probablemente de una forma muy distinta a la que se acercaban las mujeres hace 20 años. Y la realidad es que las chicas, pues bueno, cada una tiene su historia, sale, ¿no?, en esa visita psicológica. Para nosotros es importante saber qué le hace, ¿no?, sentarse al otro lado de la consulta y empezar esto, pero siempre hay una voluntad en la mayoría de los casos de querer ayudar a una mujer. Y esto, una de las cosas en las que más claramente se ve es cuando después te preguntan si ha ido bien. Las donantes tienen muy poquita información, por no decir nada, de lo que es el proceso, pero lo que nosotros sí que les decimos, porque tiene interés también para ellas, es si ha habido gestación o no. Y cuando repiten, normalmente te preguntan, eso es porque el anterior fue bien, ¿no? Y alguien que pregunta es alguien a quien le interesa que se haya ido bien. Con lo cual hay siempre esas ganas de poder ayudar a otra mujer al final. Sí, sí. Bueno, y de hecho es eso, hay donantes que repiten, ¿no? Y Exacto. hay chicas que me han comentado, mira, me han vuelto a llamar y tal, y oye, qué guay, ¿no? Que haya funcionado y quieran otra vez que ayude, ¿no? O sea Exacto. que
Es importante esto. Ujú. Muy bien. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo pasa con todas estas pruebas que tenemos que hacer? ¿Vale? Porque yo entiendo que alguien llega a la clínica y dice, mira, yo me estoy planteando ser donante de óvulos, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué pruebas me vais a hacer? Hay esa sesión informativa, después deciden que sí, vuelven, tiene que pasar un tiempo para que esto pase, o sea, por ley tienen que esperar, yo qué sé, pues una semana desde que te he dado la información hasta que vuelves, no lo sé. ¿Cómo funciona esto? No, es decir, no, incluso una donante si quisiese y si pudiese, podría hacer informativa y todas las visitas de pruebas en el mismo día. Nosotros sí que lo separamos en dos momentos, que es la valoración y la informativa y la parte psicológica de la parte médica, por darles también a ellas un pequeño periodo de reflexión. Incluso en la valoración psicológica hay veces que se considera, por el motivo que sea, que la donante no tendría que empezar ya, pues porque está en una época estresante de exámenes, porque está pasando por alguna situación personal que consideramos que es un momento de que esté tranquila y es mejor que revaloremos en 2, 3, 6 meses lo que planteemos, con lo cual esto también se amolda a cada donante, pero realmente no hay obligación de que se dilate esto en el tiempo. Nosotros habitualmente hacemos la parte psicológica, les hacemos otro día la parte médica para darles a ellas ese, ¿no? Ese decalaje para que puedan acabar de estar convencidas, pero esto puede ser 2 días, una semana, depende también de la disponibilidad de ella, y en el momento en que ella viene ya a la visita médica, se hacen todas las pruebas que tendremos que tardar unos 4 semanas más o menos en tener los resultados. Una vez están los resultados, si es apta, tardarán en empezar lo que tardemos en tener receptora. Aquí entran en juego dos cosas. Primero, que hay una receptora físicamente compatible con ella, y segundo, sus ciclos. Al final, pues en función de en qué momento esté el ciclo de la donante y de la receptora, pues podemos tardar un poquito más o menos en hacer en ese encaje, ¿no? de sincronización y arrancar. Pero lo que es el proceso de esperar las pruebas, que es la parte más larga, en una primera donación serían 4 semanas, donde sí que hay una obligación de esperar, marcada por la ley, es entre donación y donación. Tienen que esperar entre punciones un mínimo de 3 meses para asegurarnos de que el impacto que va a tener donaciones sucesivas en esa persona no va a tener un impacto ni en su fertilidad. Ahí sí que está muy claro que no se puede donar en menos de 3 meses. Vale. Okay. Estabas diciendo antes que yo voy pensando en todo lo que vas diciendo, te voy haciendo preguntas, me voy preguntando yo, ¿no? Las pruebas médicas que les hacéis a las donantes, claro, podéis hacer determinadas pruebas médicas y podéis preguntar determinadas cosas, ¿no? Pero ellas también pueden desconocer muchas cosas o incluso mentir, ¿no? Pueden Exacto. decir que no hay problema hereditario y a lo mejor en su familia sí que ha habido algo eh, y no lo saben, porque yo, por ejemplo, no sé todas las enfermedades que ha habido en mi familia, ¿no? O incluso quizás ni ellos lo sabían, no lo sé, ¿no? Eh, Exacto. ¿Esto hay alguna manera de detectarlo? Bueno, primero con respecto a la parte más de desconocimiento, es verdad que como nosotros preguntamos desde tanto el punto de vista psicológico como médico 3 generaciones hacia atrás, es decir, preguntamos información de ella y hermanos, padres, tíos y primos y abuelos, en principio es raro que haya algo genético dando vueltas que no se haya detectado y que realmente de la cara, ¿de acuerdo? Al final enfermedades recesivas todos tenemos y todos tenemos escondidas por ahí, pero realmente patología que pueda dar una clínica, si tirando 3 generaciones hacia atrás no hay ningún caso, en principio el factor desconocimiento es difícil que llegue a tener un impacto en la descendencia, ¿de acuerdo? Entonces siempre preguntamos, evidentemente, si tiene esa información, si no la tiene, pues siempre le pedimos pues, que hable con su padre o su madre y acabe, ¿no?, de estirar un poquito del hilo de la información. Y el otro punto es el no querer contárnoslo, y siempre hay que contar con que eso puede suceder. Y aquí es muy importante el trabajo previo que hacen las psicólogas, es decir, ellas están entrenadas, por así decirlo, ¿no?, para preguntar, para, bueno, tomarle un poco el pulso a esa persona de cuán transparente es, cómo contesta las preguntas, ¿no?, lo asertiva que es, la confianza que nos genera. Ellas también van a firmar una documentación en la que se comprometen a que la información facilitada es veraz, y tomamos, digamos, que todas las medidas que es posible para que pues, una chica al final va a pasar por una coordinadora de donación, por una psicóloga y por una psicóloga. Si no haya detectado nada, es poco probable que esté ocultando algo que sea relevante. Y vamos a pensar que si alguien consigue llegar, ¿no?, a pasar todos esos checkpoints
sin haber facilitado una información que realmente sea relevante, no vaya a tener un impacto en la descendencia. De hecho, al final lo mejor que tenemos para ver si esto funciona es la casuística. Si echamos hacia atrás todos los años que lleva el programa de donación de Grávida, no hemos tenido ningún nacimiento que tenga una patología que sea fruto de algo que una donante nos haya ocultado. Con lo cual eso nos da cierta tranquilidad de que la metodología que estamos utilizando para, ¿no?, para este estudio quizás más verbal, ¿no?, de antecedentes personales y familiares, por el momento está funcionando. Sí, sí. ¿Y qué pasa con las personas que han nacido gracias a una donación? ¿Ellas también pueden ser donantes o no pueden? En principio Porque, la jurisprudencia... claro, en este país no tenemos datos de los donantes. Por lo tanto, yo no sé el historial médico de los donantes, que esto es una de las cosas que yo siempre digo, que para mí es una falta de responsabilidad enorme por parte del Estado no dar esa información. En Tú principio... vas al médico y lo primero que te preguntan son los antecedentes de tu familia. Entonces dices, vale, de mi familia te lo puedo decir, pero de los donantes, no. Entonces, ¿qué Exacto, pasa como en ese nosotros estamos obligados a hacer todo este trabajo, ¿no?, que hemos estado comentando, un donante o una donante no tiene que tener ningún antecedente relevante, es decir, que llega a tener un impacto real en potencialmente desarrollar una patología. Entonces, en principio, igual que un niño o niña que nazca, cuando se habla esto con el pediatra, es decirle esto, ¿no?, es decir, bueno, pues al final pues, es fruto de ese tratamiento o este otro y por tanto no tiene unos antecedentes relevantes, se considera que esto es aplicable a los nacidos por donación, sea el tipo que sea. Y que por tanto, como ya estas personas, ¿no?, los gametos de los que provienen tuvieron un cribado en principio bien hecho, no tendrían más riesgo que la población general, pese al desconocimiento del origen. Entonces, en principio, a día de hoy, ya digo, la jurisprudencia que hay es de que no es un motivo para rechazar a una persona para ser donante por el hecho de que, pese a que desconoce, se supone que hubo un trabajo por parte de la clínica que realizó ese tratamiento previo de un buen cribado de antecedentes. Incluso teóricamente es posible que esté mejor estudiado que cualquier persona que no provenga de donación y que tenga un programa para ser donante. Sí. Y en caso de personas que hayan sido adoptadas. Aquí hay más controversia. En principio, no podrían donar por el hecho de no tener información. Hay que estudiar caso a caso y si hace falta hacer la consulta legal pertinente, porque después es verdad que en la propia ley de donación se dice que no se va a discriminar por origen a nadie a la hora de ser donante. Entonces, este es un punto, nosotros no nos hemos encontrado aún en esa situación, con lo cual no hemos tenido que tomar, ¿no?, la difícil decisión de qué hacemos al respecto. Si coges un punto de la ley, se supone que no, porque no puedes ¿no?, comentar tus antecedentes, pero si después coges el punto de la ley que dice que no se puede discriminar por motivo de origen, pues en principio sí que se le tendría que aceptar. Entonces creo que esto también habrá que valorar caso a caso. Es decir, hay gente que, aunque sea adoptada, tiene algo de información, aunque solo pueda ser que sus padres y abuelos viven, por ejemplo, pero ya te dan información. Si esas personas están vivas, pues una patología grave no cabe esperar. Pero habrá que, cuando nos encontremos en el caso, valorarlo desde el punto de vista pues, multidisciplinar, con médicos, con psicólogos y con genetistas y con juristas, para ver realmente qué decisión se toma. Es el punto más controvertido ¿no?, de cuándo aceptar a un donante. Vale, vale, vale. Porque esto es importante. A mí hay gente que me ha dicho, yo no podría donar porque he nacido por donación. O yo no podría donar porque soy adoptada. Y digo, espera, que lo voy a preguntar, Sí. porque en principio, si te pueden hacer pruebas a ti, en principio estás bien. Se supone que si has nacido por donación hay pruebas médicas hechas. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo las pruebas que se hacen hoy en día que las pruebas que se hacían hace 30 años, ¿no? Exacto. Entonces, claro, pues Hay, también hay que evaluar esto. Pero si te hacen pruebas a ti médicas, no sé. Esto sería una alternativa, es decir, que nosotros nos hemos planteado si llegase el caso, pues quizás en un caso así sería tan fácil como hacer un estudio más ampliado, que seguro que la donante o el donante no se va a negar a ello, porque toda la información que tú le puedas dar, es decir, siempre que haya una prueba que sale alterada, la primera persona que recibe la información es, en nuestro caso, la donante, porque eso también va a tener un impacto en su salud y en su descendencia, con lo cual difícilmente una donante te va a decir que no va a querer hacer más pruebas Claro. para poder pasar por
desde el punto de vista genético sobre todo, con lo cual pues probablemente sea uno de los abordajes que se pueda plantear llegado el momento, el decir, bueno, ¿qué más tenemos que estudiar en estos casos particulares? Ajá, ajá, correcto. Oye, otra cosa que has dicho antes, que yo voy tirando para atrás, que has dicho antes sobre el tema de la respuesta que tenga la donante, ¿no? ¿Mm? Hay veces, hay clínicas, por ejemplo, que dan como garantías, ¿vale? Te garantizamos no sé cuántos óvulos, te garantizamos tantos embriones, te garantizamos tal, ¿no? No sé si es el caso de Grávida, Ujú. pero ya me lo dices ahora, pero ¿qué pasa si una donante que a priori tiene buena pinta, la reserva ovárica es correcta y todo está bien, responde mal, digamos, a la medicación? Es como que hace pocos óvulos, incluso siendo doble donación, ¿vale? Con dos donantes que están súper bien los dos, o con el esperma del padre, digamos, hacemos la fecundación, pero resulta que llegan pocos blastos. O sea, ¿qué pasa en esos casos, no? Claro. Porque eso pasa, eso puede pasar. Exacto, es decir, al final está claro que cuanto más donantes entran en juego, más difícil es que suceda, pero la biología, evidentemente, es imperfecta. Entonces, aquí hay que diferenciar dos bloques muy distintos. Y el primero sería hasta antes de inseminar el ovocito, es decir, cuando solo tenemos a la donante de óvulos en juego. En este caso, pues, evidentemente, es poco frecuente, pero puede suceder que no responda a la medicación, que sí que responda, pero después la punción sea lo que le llamamos punción blanca, que es tú ves folículos en ecografía y a priori esperas una buena respuesta, pero esos ovocitos no salen en la punción y no sabes si es que no están o es que no se despegan, ¿no? Incluso la vida sucede y esa chica pues, puede ponerse enferma, puede tener un cambio de planes vital que le impida seguir adelante. Cualquier cosa que suceda hasta ese punto, evidentemente, como eso tiene que ver con la donante de óvulos, pues empezaríamos un proceso desde cero con una nueva donante. O si con esta donante es algo circunstancial y se puede retomar pues al mes siguiente, pues se puede plantear. Pero hasta ese punto al final es empezar de cero. Evidentemente esto puede suponer un disgusto para el paciente porque no es plato de buen gusto para nadie, pero bueno, la solución sería esa, es decir, cancelamos este proceso y empezamos desde cero, desde que sería el punto de búsqueda de donante. Otra cosa es cuando pasa desde el momento que fecundas hasta blastocisto. Aquí es más complejo y aquí hay que analizar caso a caso. ¿Ha sido solo ovodonación? ¿Ha sido doble donación? Porque en el momento que es una ovodonación con muestra conyugal, entra ese agente en juego. Puede ser que sea la causa masculina, esta donante tenía ciclos previos, no los tenía, haya fertilidad probada. Si es una doble donación, lo mismo. La donante de óvulos se ha utilizado antes con otro semen, cómo ha funcionado. Y al final hay que evaluar el caso en global y también ver qué ha pasado en el laboratorio. Las embriólogas, en función de qué ha sucedido, cómo han ido viendo que evolucionaban esos embriones, cuándo se han parado, pueden darte su feedback de dónde creen que está el origen. Y eso al final es lo más importante en estos casos. ¿Qué ha pasado? Porque en función de lo que ha pasado hay que adaptar la propuesta y la solución que se le da al paciente. Si Mm. estamos en una donación fallado por causa masculina y le volvemos a proponer una nueva donante, no hemos solucionado el problema. Es decir, Claro, pero ahí está el tema que yo muchas veces me llevo las manos a la cabeza cuando algunas chicas me comentan que están en ovo y resulta que no habían mirado bien el esperma de su pareja. Dices, pues antes de pasar a ovo, mira el esperma de la pareja, que además totalmente. es mucho más fácil y mucho más económico, ¿sabes? Y que tienes Entonces, puede ser que tengas una baja reserva ovárica, pero a lo mejor tus óvulos están bien, aunque hagas pocos, pero si el esperma no está bien, pues haberlo mirado antes, ¿no? exacto, Eso es sí muy que da. importante. No porque pasemos a donación, por ejemplo, por un factor ovocitario de baja reserva o por una edad ¿no? materna por encima de los 40, tenemos que obviar que el 50% de lo que entra en juego en un embrión es el entonces aquí hay que evaluar caso a caso y está claro que un tratamiento de ovodonación o de doble donación en el que no hay embriones es un resultado subóptimo y hay que darle una respuesta a la paciente y una solución. Pero aparte de darle esa solución, lo importantísimo es dar una solución que tenga sentido. Y Saber por si vamos a estar, qué. exacto, repitiendo ese escenario constantemente porque hay un factor masculino, pues tampoco es decir, al final lo que estamos generando es más frustración en esa paciente, con lo cual lo primero es sentarnos todos, donación, médicos, laboratorio y ver qué es lo que está sucediendo para dar una respuesta. Pero está claro que en ningún caso un tratamiento con óvulo donado y menos uno de doble donación tiene que llegar al final del proceso sin blastos. Es un resultado subóptimo y hay que ser transparentes con ello y trabajar para que no vuelva a suceder.
exacto, exacto. Es que, ¿sabes qué? Cuando, por ejemplo, o sea, a mí me preguntan, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me gustó mucho cuando me llevaron a mí con el tema de ovodonación es que me decían que la donante tenía fertilidad probada, ¿vale? Ujú, A mí eso me daba una cierta tranquilidad, igual que la donación de embriones me daba la tranquilidad de que yo sabía que de ese saquito de embriones ya habían nacido niños sanos. O sea, ujú. nunca tenemos garantías, pero sí que podemos buscar algún tipo de, como de lucecita que nos dé alguna pista de que eso puede salir bien, ¿sabes? Entonces, claro, las donantes siempre va a haber una primera vez, digamos, ¿no? Sí, Pero el hecho de saber que o ya es madre, porque también puede haber donantes que sean madres con 25, con exacto. 27, con 28 y que puedan ser madres, ¿no? O ya es madre o ya ha sido donante otras veces y ha funcionado bien, te da como, esta puede ser una buena opción, ¿no? Exacto. Eh, lo mismo con los donantes masculinos, ¿no? Preguntar si ya es padre o si ya ha sido donante otras veces, ¿no? Ya han nacido niños sanos, ¿no? Eh, claro, o sea, yo ahí digo, también hay la donación de óvulos sueltos, digamos, ¿no? De mujeres que se hacen tratamientos, tienen mogollón de óvulos, Ujú, fecundan unos cuantos, los otros se los dejan congelados, tienen a sus hijos y dicen, pues mira, no voy a usar ni los embriones ni los óvulos. O mira, déjame los embriones, pero los óvulos los ujú. voy a donar, ¿no? En ese caso, eso también tenemos esa garantía de que han nacido niños sanos, ¿no? Y Exacto. ya no tenemos que esperar todo el tiempo en hacer todas las pruebas y todas las cosas porque ya vienen hechas de antes. No es un tratamiento en fresco, digamos, Ujú. pero también tiene muy buenos resultados, ¿no? Sí, Son óvulos perfectamente aptos, siempre que reúnan las características de todas las donantes, o sea, eh, no mayor de 35, todas las pruebas hechas, ¿no? Que no exacto. haya enfermedades genéticas y todo eso. El tema de fertilidad probada es algo que entra en juego en muchos casos, lo que decías tú, ¿no? Es decir, tampoco podemos pretender que todos los tratamientos lo sean porque tenemos que darles a todas la oportunidad de que hagan una primera donación. Pero esto es caso a caso. Evidentemente, cuando hay un fallo, por ejemplo, ¿no? Con lo que comentabas antes, en una donación, cuando vamos a hacer una segunda, buscamos que la donante tenga fertilidad probada por descartar. Es decir, por decir, vamos a asegurarnos de que, bueno, si creemos que es el espermatozoide, vamos a testearlo con un ovocito que ya sabemos que funciona, porque si nos encontramos en el mismo escenario, entonces ya sabemos que no puede ser que dos donantes fallen por el ovocito, ¿no? Entonces, también se mira caso a caso con el tema de los embriones. Es verdad que la inmensa mayoría de los embriones que están en el banco de embriones tienen fertilidad probada, con lo cual es una de las ventajas que tiene un tratamiento de embriodonación, que, ya te digo, en el 90-95% de los casos esos embriones tienen fertilidad probada, con lo cual es una información que es muy valiosa de cara al pronóstico, ¿no? A esa tranquilidad cuando afrontas el tratamiento, pero también a que te dé información retrospectivamente cuando falla un tratamiento y tú sabes que el resto de transferencias de ese grupo de embriones o el resto de tratamientos de esa donante han ido bien, se te encienden todas las alarmas. En esa paciente hay algo más que no estamos viendo y tenemos que profundizar en ello. Con lo cual, incluso ante un fallo en el tratamiento, tener esa información de ciclos previos o de donaciones previas puede ser muy útil para reenfocar a esa paciente. Con lo cual, siempre es información útil, que siempre además podrá tener la paciente si lo solicita, sin problemas. Sí. Esto es algo que muchas veces decimos, ¿no? Que eh, se sabe mucho, pero no se sabe todo. Y muchas veces cada caso nos puede dar mucha información sobre cosas que a lo mejor dábamos por sentadas y resulta que no son así. Entonces, o mira, esta medicación responde de esta manera o tal, y resulta que en tu caso no es así. Vamos a mirar el porqué, ¿no? Exacto. A veces no se descubre el motivo, Mm. pero simplemente tomas nota de lo que está pasando, ¿no? Para ver por dónde puedes ir. Y es un poco... Exacto. Hay que tener en cuenta que como en cualquier campo de la medicina, no lo sabemos todo. Ya, Y hay gente a la que por desgracia ojalá. la ciencia
llega más tarde de lo que nos gustaría. Estamos dando respuesta a pacientes hoy en día con patologías que probablemente, pues si esto les hubiese pasado hace 10 años, pues por desgracia no tendrían respuesta y ahora la tienen. Pero pasará, ¿no?, el otro lado de la moneda. Habrá gente que a día de hoy no estemos encontrando la respuesta y que probablemente en 10, 15 años sí que se encuentre. Entonces, lo primero que hay que hacer entender a la paciente, por darles una visión realista de lo que puede ser el tratamiento, es no lo sabemos todo. A día de hoy no lo sabemos detectar todo, no lo sabemos tratar todo. ¿Sabemos tratar la mayoría? Sí. ¿Los casos de éxito, sobre todo cuando no estamos en un programa de donación, son altos? Son altísimos. Pero siempre habrá alguien a quien quizás pues, no podemos dar, ¿no?, con la tecla a día de hoy. Y también eso nos tiene que servir para de cada proceso, de cada tratamiento y de cada paciente aprender. Es decir, cualquier caso que tú comentabas te puede enseñar algo que puedas aplicar en el futuro. Es decir, hay muchas cosas de las que te das cuenta a raíz de, ¿no?, de tener diversos casos que sucede lo mismo y dices, aquí hay algo en común. Hay algo en común que no está mal. Vamos a rascar. Entonces, todo eso al final, como ya te digo, como en cualquier área de medicina, es un aprendizaje constante y no se hace únicamente leyendo artículos y yendo a congresos, también se hace estando cerca de las pacientes y estudiando bien sus casos. Observando, sí. Muchas veces yo pienso que incluso las que pasamos por los tratamientos de reproducción asistida, terminamos haciendo como un trabajo en equipo con vosotros, ¿no? Porque Totalmente. nosotras también podemos ir mirando, preguntando, tenemos amigas, podemos seguir perfiles o lo que sea, tratamientos, cosas. Oye, ¿y esto? Y a lo mejor, pues mira, esto no te lo había propuesto por tal y tal motivo, pero podemos probar a ver qué tal, ¿sabes? Si tú te sientes bien con esta prueba, si crees que esto puede funcionar, vamos a probarlo, vamos a mirar a ver qué resultados da. Oye, yo qué sé, la ventana de implantación, no sé qué, pues mira, yo me la hice y me dijeron, pues mira, no ha dado un resultado significativo, no hay una información así específica de que esté adelantada o retrasada o lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor para otras personas, pues mira, sí, resulta que tienes la ventana de implantación adelantada, ¿no? Y dices, ostras, pues mira, menos mal que lo miramos, ¿no? Bueno, Incluso en un caso tuyo en el que es, si sale bien, da información, porque sabes que ahí ya no es. Y eso a veces también claro, es decir, tengo tal lista de cosas que puedo mirar, ¿no? Ante, por ejemplo, pues una fallada en una transferencia de donación, que lo que tengo hecho también me dice dónde ya no tengo que estar mirando. Y me puedo centrar en qué me falta. Con lo cual, al final, está claro que se tienen que, ¿no?, ir acordando paciente, ¿no?, ginecólogo o ginecóloga en este caso, pues qué se va haciendo en función de lo que ya tenemos hecho, lo que hemos ido viviendo y lo que vamos encontrándonos conforme avanza la ciencia. Y esto pues bueno, pasito a pasito vamos haciendo. totalmente. Oye, dos preguntas más que se me ocurren. Una es, ¿se hacen pruebas de compatibilidad de la donante conmigo o con mi pareja? Sí, aquí hay dos tipos de matching, ¿no?, que podemos hacer. Que uno es la parte inmunológica, que sería entre gameto y gestante, ¿de acuerdo? Hay pacientes que esto, seguro que más adelante con la doctora Rojas, que sabe mucho de inmunología, podréis entrar en más profundidad. Bueno, pues hay a veces, ¿no?, situaciones inmunológicas que impiden que ese embarazo se dé con total normalidad. Se puede hacer este matching, ¿no?, desde el punto de vista inmunológico. Y después está la parte genética, es decir, entre los dos gametos que participen, ya sea paciente con donante de semen, donante de óvulos con donante de semen o pareja masculina con donante de ovocitos, se puede hacer un matching genético, que al final es una ampliación del estudio de o los pacientes o los donantes, ¿no?, los agentes implicados en dar esos gametos, y se puede hacer ese matching genético entre ambos antes de empezar el proceso, con lo cual sí, son algunas de las técnicas complementarias que comentamos en una visita, ¿no? Cuando hacemos las visitas de información de donación, pues explicamos, ¿no?, qué tipo de test hay, qué nos aporta cada uno, qué puede estar más indicado o menos en su caso, para que sea la paciente la que diga, pues mira, aparte de lo básico, yo quiero ampliar en este camino, ¿no? Pues en la parte inmunológica, en la parte genética, y se hace un poquito también a medida de lo que recomiende el médico de referencia y de lo que la paciente pues desee para su tratamiento. Pero sí, Vale. hay cosas adicionales que se pueden mirar. Vale. Esto para mí es como un... Tengo sentimientos encontrados con esto de las compatibilidades. Uh -huh. Porque es cierto que hay, a nivel de inmunología, pues se han detectado algunos casos de incompatibilidad, digamos, ¿no? Pero por otra parte dices,
cuando tú tienes un hijo de la manera tradicional en tu casa o yéndote de vacaciones por ahí y tal, nadie mira si eres compatible o no No, compatible, ¿no? En cambio, a nosotras, las que tenemos que pasar por reproducción asistida, es como que tenemos que mirarlo todo con lupa, incluso cuando pasamos a la ovodonación, que dices, o sea, si ya no soy yo, si ahora ya tiene que venir otra mujer que es donante con su óvulo, su genética, su inmunología y todo, también tengo que mirarla como si tuviera ella un problema cuando en principio no debería tener ningún problema. O claro, sea, aquí hay muchos escenarios posibles. El primero de ellos muchas veces es la demanda del propio paciente. El proceso de que haya un donante de por medio, pues a veces genera muchos miedos, muchas inquietudes. ¿Quién será esa persona? ¿Le habrán estudiado bien? No. ¿Habrá dicho la verdad? No. Con lo cual, pues a veces estas son herramientas que ayudan a dar información por un lado, pero también quizás a calmar a esa paciente o a esa pareja con respecto a esto. En otros casos es porque si hay un gameto que sí que está implicado, por ejemplo, ¿no? Pues si es con una FIP con banco de semen o si es una donación con una pareja masculina, quizás en esa parte hay algo que necesitamos también hacer un matching con la donante. Es decir, no viene tanto la problemática por la propia donante o el donante de semen, sino que hay algo en el gameto que se pone ¿no? en juego que necesitamos hacer ese matching. Y en otros vale. casos es porque también cuando llegamos a donación, dijimos, jolín, es el paso final, ¿no? Es decir, una vez pasamos de donación de embriones o banco de semen, no hay más allá en técnicas de reproducción asistida, con lo cual es un poco poner toda la carne en el asador. Decir, bueno, ya he llegado aquí, que generalmente llegar pues, conlleva pues, haber pasado por tratamientos previos o por un duelo genético, pues hay un poco esa sensación, tanto desde el punto de vista de los profesionales como muchas veces de los pacientes, de decir, vamos a por todas. Ya que me meto en esto, ¿no? Voy a mirarme todo lo que se pueda meter. Y también, evidentemente, habrá pacientes, y no tienen ningún tipo de contraindicación, que no hagan nada de esto. Si son técnicas complementarias es porque no son imprescindibles para que el tratamiento vaya bien. Pero habrá casos en los que sí que pueda ser de ayuda. Con lo cual, al final es ser transparente, decir, esto es lo que hay, esto es lo que te ofrece, ¿qué consideras que en tu caso deberíamos hacer? Y que sea un diálogo entre profesionales y pacientes. Sí, totalmente, claro. Vale, y la otra pregunta es, esto es algo que yo tengo curiosidad por saberlo. Uh -huh. ¿Os preguntan mucho las pacientes que van a optar por donación? ¿Os piden que se parezcan a ellas, las donantes? Hay de todo. Las hay que quieren que se parezcan mucho y las hay bueno, que te piden algo que es muy distinto a ellos. Lo que pasa es que aquí tenemos un marco legal muy claro, es decir, la ley nos dice que tenemos que buscar la máxima similitud fenotípica posible. Otra cosa es que las características de la Fenotípica. 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 Exacto. Exacto. Entonces, la parte inmunológica y genética ampliada es opcional, pero la fenotípica es la base de cualquier asignación donante-receptora o donante de semen paciente. Entonces, aquí sí que la ley es muy clara, pues hay que ir a lo que nos marca. Otra cosa es que en ese momento no tengamos disponibilidad de un donante o de una donante que encaje perfectamente con la paciente. Pues entonces, evidentemente, habrá que tener cierta flexibilidad porque no hay disponibilidad, pero habiéndola, siempre vamos a intentar que si es una donante de óvulo se parezca lo máximo a la paciente y si es un donante de semen y hay pareja femenina o masculina se asemeje a él o a ella y en caso de no haberla se asemeja a la paciente. Con lo cual al final, un poco independientemente de lo que nos pidan, tenemos que hacer lo que nos marca la ley que es máxima similitud y al final la paciente, por lo menos en nuestra clínica en grávidas, siempre antes de iniciar el proceso va a saber las características de su donante, con lo cual evidentemente siempre hay la posibilidad de que, bueno, pues si no hay toda la similitud que le gustaría, pues haya ese momento de diálogo, de propuesta, decir, ostras, pues mira, me gustaría que se parezca más en mí en esto y no se parece tanto. Genial, pues vamos a proseguir la búsqueda. Al final siempre es un balance de... Que no tenga mi nariz, que no tenga mi nariz, ¿no? Exacto. A veces piden cosas muy concretas que dices, no me lo he mirado en la donante, hay tantos detalles que me lo traen las fotos. Pero sí que es verdad que con fotos intentamos que se parezca lo máximo posible. Vale. Yo es que soy muy partidaria de eliminar el tema físico. O sea, porque para mí un hijo es mucho más que el color de pelo o el color de ojos o incluso que el color de piel, ¿sabes? Y en realidad tú tienes un hijo con tu pareja y a lo mejor sale pues igual a tu suegra o sale, yo he visto niños que dices, es que es igual que tu padre, o sea, es igual que tu padre, que el padre de la mamá, no del padre del niño, digamos, ¿no? O sea, y dices, ¿tiene importancia realmente? Pues en realidad no.
Pues no, ¿no? pero depende también mucho de la paciente y al final se trata también de dar respuesta a eso. Hay gente a la que sí que quizás tiene mucho más apego a esas características o le ayuda a transitar ese duelo genético el saber que por lo menos la donante se parecerá. Yo siempre les digo que no les garantizamos que se parezca a nadie. Lo que Claro, hacemos es igual ese es el problema. a la O sea, naturaleza. Después la genética se mezclará como quiera, la epigenética hará el efecto que quiera y ya veremos cómo es ese peque o esa peque cuando nazca, evidentemente. Pero es un poco, bueno, volver a poner la situación como hubiese sido de forma natural, ¿no? Es decir, igual que de forma natural se puede parecer a uno a otro o a ninguno, pues en una donación lo mismo. Es decir, que la donante se parezca mucho a ti no es, no implica que seguro que el niño se va a parecer a la donante y a ti. Quizás no tiene nada que ver. O sea, de hecho, yo creo que el hecho de incluso el tema del fenotipo, ¿no? O sea, pelo castaño. Con donación de embriones la cosa cambia un poco porque ya son dos personas Mm, y entonces a lo mejor uno es moreno, la otra es castaña, el uno tiene ojos azules, la otra ojos marrones y dices, pues vete tú a saber qué es lo que va a salir, sí. ¿sabes? Pero no lo sabes. Pero si solo tienes que optar por un gameto donado, Mm, muchas veces la sensación que hay es que va a salir de esa manera. sí. Entonces, el riesgo que yo veo ahí, que esto lo he hablado muchas veces con psicólogos, es que se pueden crear unas expectativas que Mm, después cuando nace el bebé no se cumplen y ahí puedes tener sí un problema, ¿sabes? De exacto. decir, no es lo que yo pensaba, no se parece en nada a lo al fenotipo que habíamos acordado, que tenía yo, que tengo los datos de los donantes, que no sé qué tal. Entonces, ahí sí que puede haber un problema. Por eso yo digo que lo más importante es que vas a ser madre, que vas a ser padre y que vas a Exacto. tener a tu hijo. Y yo, por Siempre, es decir, lo prioritario. ejemplo, cuando estaba embarazada, o sea, cuando conseguí el positivo y tal, y ya veía que la cosa iba bien y todo, yo lo único que tenía era, igual que me pasa ahora todavía, yo quería conocer a mi hijo, porque es que él ya es de una manera, ¿sabes? No quiero que mi hijo se parezca a mí. Tendrá defectos míos y virtudes mías porque es un monito de imitación y pues va copiando cosas buenas y malas, ¿no? Porque es lo que hay. Hay cosas buenas y malas. Pero físicamente, o sea, yo lo que tenía era ganas de conocer a mi hijo, de saber qué cara tendría, cómo sería su naricita, sus ojos, cómo sería su sonrisa, cómo sería su risa, a carcajadas o tímida, o cómo tendría el pelo, cómo... Y ahora lo estoy descubriendo pues a nivel de carácter, ¿no? Si es cachondo, si es guasón, si es divertido, si es un trasto, si le apetece, le gusta más las artes o las ciencias o el deporte, ¿no? Yo creo que al final en la maternidad y la paternidad lo que hay que hacer es querer un hijo Mm. y dejarle ser como sea, Y ¿no? al final eso va a primar, ¿eh? Es decir, en todos los tratamientos al final eso prima y el deseo de que ese niño y esa gestación sea lo más sana posible. Toda esta vivencia, ¿no? Con aferrarnos al fenotipo siempre se vive en esta etapa inicial de la asignación y es fruto de muchos miedos. Por eso también el acompañamiento psicológico es muy importante. Una vez ya se ha Exacto. dado esa atención, no vemos que las pacientes estén aferradas a las características de los donantes. Es decir, pero sí que en esa fase inicial, pues eso, de aceptación, de entrar en este proceso, sobre todo cuando entras por primera vez, sí que vemos que aún hay, ¿no? Se aferra mucho a veces la paciente a eso, pero es una forma también de tener algo cierto de control sobre este proceso, porque yo siempre digo que nuestras pacientes hacen un ejercicio de muchísima confianza y fe en nosotras, que vamos a ser las personas que vamos a elegir pues ese gameto que va a traer a su hijo o a su hija a este mundo. Con lo cual, quizás a veces es simplemente aún tener un poquito ¿no? la sartén por el mango de este proceso, pues bueno, pudiendo controlar algo como las características. Pero sí que es verdad lo que tú dices, esto es, una vez ya arranca este proceso, ya tenemos esos embriones, ya estamos embarazados, no vemos que los pacientes se aferren a eso, sino que ya hacen este cambio de chip tan interesante que comentas tú, que es, bueno, al final va a ser mi hijo o mi hija, tenga la nariz, la frente, los ojos que tenga y se parezca a quien se parezca. A mí sí me ha pasado, ¿eh? En el perfil, chicas que me han trasladado sus miedos, ¿no? De duelos genéticos no bien transitados, digamos, ¿no? Tiene que ser un trabajo importantísimo. Sí. ¿A vosotras os ha pasado o puede llegar a pasar qué pasaría en ese caso, ¿no? Una mujer, una pareja que tiene que optar por donación de gametos, esperma, óvulos o embriones, da igual, eh, y os plantean determinadas dudas y determinadas preguntas que veis
a nivel psicológico, tú eres embrióloga, no eres la psicóloga, pero te pregunto porque eres del departamento, que veis que el duelo genético no está bien transitado, que no lo han terminado todavía. ¿Aconsejáis esperar o seguimos adelante con el tratamiento? El primer paso siempre es con mucho tacto, porque todos estos temas siempre al final son sensibles y puede sentirse, ¿no? La persona quizás un poco violenta, sobre todo cuando es alguien que no es psicóloga quien está haciendo esa valoración, ya sea yo, pueda ser su médico de referencia. Lo primero es nosotros en donación, la primera visita con psicología está incluida, con lo cual para nosotros es el primer paso. Es decir, ya que la búsqueda de la donación va a demorarse un tiempo, ¿no? Pues vamos a necesitar unas semanas para hacer estudios, para hacer asignaciones, vamos a aprovechar para transitar un poco este duelo genético. Nosotros siempre, yo siempre les digo cuando vienen a visita que a partir de que empiezan en donación los tempos los marcan ellos y no hay que ir rápido, ¿no? En fin, a veces llevamos esa inercia de vamos a aprovechar el ciclo. Del Donación reloj nos lo vamos biológico, ¿no? Ahora ya no es necesario, a claro. en hemodonación ya no entra tanto en juego, con lo cual nos podemos permitir esa demora de unos meses para realmente estar afianzados en esta decisión. Entonces, siempre con mucho tacto es ofrecer la posibilidad de que vayan con el equipo de psicología para que puedan hacer un manejo. A veces simplemente con una visita es suficiente, a veces hay que hacer alguna de seguimiento o a veces incluso se les recomienda pues que quizás estaría bien, pues, ¿no? Ahora que es, por ejemplo, julio, decirles, oye, ¿por qué no hablamos después del verano? Y que también tengan ese momento de desconexión y de acabar de asumir ese proceso. La mayoría de los pacientes te agradecen ese gesto y suelen tomarte la mano en ese camino ¿no? con el departamento de psicología. Evidentemente siempre habrá quien no lo haga, pero nosotros siempre hablamos del duelo genético desde el departamento de donación, los médicos, y siempre les ofrecemos, pues bueno, ese acompañamiento que es tan importante para precisamente intentar solventar esos miedos cuanto antes mejor para vivir el tratamiento ya enfocados en lo importante que es, pues en ese niño o niña que queremos que nazca. Pero es muy importante que el duelo genético cuanto antes se empiece a gestionar, menor impacto tendrá después y antes solucionaremos esos miedos. Totalmente. A mí, por eso me gusta mucho colaborar con Gravida, porque veo que la parte emocional y psicológica la tenéis, la observáis, digamos, ¿no? Que hay muchas clínicas que no la dejan muy al aire, bueno, si el cliente lo cree necesario ya se lo montará y tal, pero vosotros sois proactivos en ese sentido y esto Siempre me que gusta mucho porque es el muy necesario. Al final es verdad que también te vienen pacientes con todo súper bien gestionado, que lo tienen muy claro, que no tienen un duelo genético, que verbalizan todo este proceso con una naturalidad absoluta, porque ya han hecho un proceso o porque no, porque viene en su esencia el tenerlo muy asumido y pues quizás no es necesario. Siempre es verdad que desde donación van a tener esta figura, ¿no? Que es mi compañera Julia, que la tienen, ¿no? Pues a un mail o a una llamada de distancia que tiene esa formación, pero si hay que profundizar más con el equipo de psicología que se encarga de las receptoras y vemos el espacio para introducir eso, nosotros vamos siempre a ofrecerlo. Siempre estará, será la decisión del paciente, ¿no? Hacerlo o no hacerlo, pero por lo menos que sepan que está ahí esa herramienta, que en muchos casos es vital para el buen funcionamiento del proceso. Totalmente, totalmente. Oye, última pregunta. Pedazo Venga. de directa. Estamos haciendo, Andrea, por favor, estoy emocionada. A ver, última pregunta. Ahora, finalmente, después de 20 años, creo, hay un control. Ya digo 20 años y ya sabes de qué va. Total. Hay un control de donantes y de donaciones, porque hasta ahora había como un límite, pero no había nadie que controlara nada. Exacto. Es un cachondeo esto, ¿no? Ahora, Totalmente. ¿cómo funciona? Ahora, afortunadamente, y son más de 20 años, porque creo que esto se reflejó en los años 80 en la primera ley de reproducción asistida, que Fíjate. y al final lo tenemos. Entonces sí que es verdad que desde el Ministerio de Sanidad ya tenemos implementado un sistema de vigilancia que de momento se aplica a donación y que poco a poco será extensivo a todos los tratamientos, que vela por el buen funcionamiento de estos programas de donación, sobre todo para velar por la donante. Es decir, para asegurarnos que solo hace 6 donaciones, para asegurarnos que en el territorio español, contando los hijos que esa donante tenga, solo hay 6 nacidos vivos y al final, pues bueno, un poco de control de que se hacen las cosas correctamente desde donación. Con lo cual ahora ya está implementado. Nosotros llevamos varios años trabajando, volcando toda la información al Ministerio de Sanidad y al final es una vigilancia más como existen tantas en el mundo de la sanidad para asegurar que todos trabajamos bien, Claro, que se supone, pero no está de más cerciorarse. totalmente.
O sea, que es, o sea, vosotros dais la información al Ministerio de Sanidad Sí. y el Ministerio de Sanidad la tiene que poner en ese... En Nosotros volcamos el, directamente la información, es decir, tenemos una plataforma directamente allí, vale. directamente la información y además es una información, yo no puedo ver toda la información de otras clínicas, pero si otra donante está en otra clínica, el sistema me avisa. ¿Para qué? Para que no sea necesario que a mí una clínica me dé la información para yo tenerla. En lo que respecta a esto, a hijos nacidos y a ciclos hechos, que es lo más importante. Después, evidentemente, hay una trazabilidad de todo el proceso, que también es importante, pero lo que nos corría más prisa es que sin necesidad de que a mí la donante me diga que ha donado en X sitio y yo contactar con ese centro, yo ya puedo disponible la información de que esa donante legalmente puede seguir donando. Y lo mismo con los donantes de semen. Yo hablo siempre un poco más de óvulos porque el programa es de óvulos, Más. pero al final es un poco eso, ¿no? Que también centralizar la información para facilitarnos a nosotros el poder trabajar correctamente y ajustándonos al marco legal vigente. Y ahora ya está en pleno funcionamiento, es a nivel nacional. ¿Desde Pero cuándo está funcionando bien? ¿Desde cuándo? pues yo creo que ahora ya por lo menos ya 2 años funcionando correctamente, hasta donde nosotros ya con 2 años implementado a pleno rendimiento, una fase previa, ¿no? de poco a poco ir incorporando y ahora ya funciona con total normalidad, con lo cual ahora todas las clínicas tenemos que estar trabajando en base a eso. Imagínate, o sea, 2021 y Sí, empezaron en los 80. Bueno, sí, yo empezaron. Lo dijeron en los 80. pero juraría que cuando hicimos el máster ya nos comentaron que se empezaba a plantear esta necesidad en la primera ley que es data de finales de los 80, de reproducción asistida. Y ha sido, bueno, todo lo que lleva burocracia va lento y esto ha sido especialmente lento. Madre mía. Oye, hacemos un recap. La pregunta que más interesa a todo el mundo, porque todo el mundo está súper preocupado con esto, son las pruebas médicas que se les hacen a la donante, que se le hace a la donante de óvulos. Vamos a hablar de la donante de óvulos porque es lo que tenemos en Grávida, ¿vale? Vamos a repasar. A nivel genético, ¿qué pruebas le hacéis Se le hará a la donante? Aparte del test. Exacto, se le hará el cariotipo y se le harán algunas enfermedades recesivas muy frecuentes en la población, como puede ser un X frágil, una fibrosis quística, una alfa-talasemia, ¿de acuerdo? Y esta es la parte que es ampliable con un test de compatibilidad genética. Esto por lo que respecta a la parte genética. También se le va a hacer una revisión ecológica en la que se va a incluir una valoración de la reserva ovárica, ¿de acuerdo? Van a mirar, evidentemente, analítica general para asegurarnos de que a nivel general esta persona está sana y se van a mirar todas aquellas infecciones de transmisión sexual, pues como puede ser, por ejemplo, una clamidia o una gonorrea, porque pueden tener un impacto después en el ovocito. Con lo cual, esto sería la base de un estudio médico de una donante. Aparte de, evidentemente, lo que comentaba antes, de todos los antecedentes personales, familiares, que puedan ser relevantes. Vale. Y después un estudio psicológico, ¿no? Exacto, y después tendría la parte psicológica, que lo mismo. Hay entrevista, hay test de personalidad y hay valoración tanto de la salud psicológica de la donante como de antecedentes personales y familiares relevantes. Esto sería un poco las dos partes. Vale. ¿Y en Grávida hay mínimos de resultados? O sea, por ejemplo, todo lo que sea menos de, no sé, 4 folículos o 4 óvulos para ser fecundados es considerado un mal resultado. O por encima de, ¿sabes? O sea, ¿hay algo de algún tipo de garantía de algo? ¿Cómo funciona en Grávida? Trabajamos por mínimos, es decir, hay un mínimo resultado que esperamos, porque también sabemos que eso se traduce en un desarrollo de blastocisto. Entonces, como el material con el que vamos a trabajar son los ovocitos, siempre esperamos que haya a partir de 6-8 ovocitos en una ovodonación para que esto después se traduzca en un número de blastocistos que realmente tengamos varios. Sabemos que siempre se pierden, sabemos, o sea, no nos podemos esperar que si salen 10 óvulos, los 10 fecunden y los 10 lleguen a blastos, porque siempre se van perdiendo, siempre van bajando. Eso es normal. Y alrededor de unos 10 ovocitos más o menos. Evidentemente, al final, como en cualquier estimulación, pues una chica pueden ser 14, otra pueden ser 10, otra pueden ser 9, pero alrededor de ese es el número de ovocitos que esperamos que salga de una donante, por lo que comentábamos antes, que haya un buen rendimiento en laboratorio para la paciente sin repercutir en haber hecho una estimulación salvaje en la donante. Sabemos que con ese número de buenos ovocitos podemos tener después un buen número de blastocistos para que pues, esa paciente tenga
pues más de una transferencia y por tanto pues una buena tasa de éxito. Todo lo que baje para varios intentos y además, bueno, que las probabilidades de conseguirlo sean altas, ¿no? exacto. Vale. Perfecto. Oye, Andrea, pues un gustazo. Qué guay. Has hecho el directo contigo. Súper interesante. Además, preguntas importantes que creo que habrá ido genial para muchas que están escuchando y que escucharán después, porque esto va a quedar grabado, como siempre. Y nada, que encantada, que mil gracias por todo. Un besito a todo el equipo, que sois unos cuantos y trabajáis muy bien, la verdad. Un gustazo. Pues nada, ha sido un placer. Muchas gracias por darme este espacio a mí y a Grávida para hablar un poquito más de este proyecto que hacemos con tanto cariño, que es el programa de donación. Y aquí estamos para cualquier duda que tenga cualquier paciente. Lo sabemos, lo sabemos. Un besito, Andrea. Otro. Que vaya súper bien. Buen fin de semana. Adiós. Chao, chao.